Buenos días, mis queridos niños y niñas. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clasecitas. Pero antes de ello voy a recordarles a ustedes lo que habíamos visto en la clase anterior. Y una clase anterior decía que aprendo a describir. ¿Qué significa describir? Lo que yo digo, cómo son las cosas, cómo son los animales, cómo son las personas, cómo son los objetos. Esa manera de percibir yo con mis sentidos e indicar cómo es, eso se llama la descripción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vimos el dibujito que la mamá le decía al niño, ¿cuál es la diferencia entre la manzana y el limón? ¿Cierto? Sí. Entonces, también le decía que tenemos que observar bien sus características. Entonces, la descripción es decir cómo son los objetos, cómo son las personas, cómo son los animales, cómo son los paisajes, los hechos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Los órganos sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, nos permite a nosotros percibir, describir qué color tiene tal o cual objeto, tal o cual fruta, animal, ¿sí? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué sabor? ¿Qué tamaño? ¿Cierto? Puedo saber si está agridulce, si está dulce, si está picante, ¿sí? ¿No es cierto? El oído me permite escuchar si está crujiente, si es musical, si es silencioso. Y el tacto me permite ver qué característica tiene, qué textura, si es liso, rugoso, duro, suave, arenoso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso era describir, describir objetos, describir personas, animales, paisajes, hechos. Entonces habíamos hecho algunos ejercicios, ¿no es cierto? Hicimos con la manzana, con el limón, ¿ya? Y el día de hoy, que estuvimos en clase, yo les decía a los niños, a ver, vamos a hablar de personas. ¿Cuáles son las personas? Y los niños me decían, los niños. Pero si yo digo profesor, ¿es una persona? Claro. Si yo digo sacerdote, ¿es una persona? Claro. Si digo arquitecto, doctor, abogado, ingeniero, mecánico, zapatero, son personas, ¿no es cierto? Si digo caballo, chivo, león, borrego, ¿qué son? Animales. Si digo pera, manzana, guineo, silla, banca, ¿qué son? Son cosas, ¿cierto? Si digo triste, alegre, contento, feliz, bravo, ¿qué son? Son emociones. Entonces, miren, cuando yo digo el nombrecito de o las palabras que nombran a las personas, como por ejemplo Luis, María, Eduardo, Gonzalo, Sebastián, Santiago, Joselito, ¿no es cierto? Philip, ya, Tatiana, Carlos, ¿sí? Si digo profesor, arquitecto, ingeniero, ¿qué son esos? Son personas, ¿no es cierto? Si digo Bobby, Alazán, Rocky, ¿ya? Perro, Mimi, gato, gata, león, leona, lagarto, mono, mona, ¿qué son? Son animales. Y si digo, por ejemplo, eucalipto, naranja, manzana, limón, papaya, mesa, silla, ¿qué son eso? Son objetos, ¿no es cierto? Son cosas, ¿sí? Si digo alegre, contento, feliz, bravo, esos son emociones. Entonces las palabritas que nombran a las personas, que nombran a las cosas, que nombran a los objetos, a las plantas, tienen un nombre. ¿Ya? Estas palabras se llaman sustantivos. ¿Cómo se ha llamado? Sustantivo. Entonces, ¿qué es el sustantivo? La palabra que sirve para nombrar a quién nomás. A las personas. ¿A quién más? A los animales. ¿Y a quién más? Y a las cosas, ¿no es cierto? Entonces,
Las palabras que nombran a las personas, a los animales y a las cosas se llaman sustantivo. Ahora, cuando nombra a las personas que son hombres, a los animales que son machos, ¿sí? El sustantivo tiene un género. Ese género es masculino cuando se trata de hombres, de machos y cosas que se diga con él y con los. Y es femenino cuando nombra a las mujeres, a las hembras y a las cosas que se diga con las y las. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, el candado. Yo no puedo decir la candado, ¿no es cierto? Digo, el niño es un hombre, ¿cierto? Y el candado está en género masculino, porque estoy utilizando el. Digo, los zapatos, ¿sí? Los niños, los zapatos de los niños. Estoy hablando en género masculino, porque me refiero, estoy indicando con el artículo los. No puedo decir, no vieron las zapatos. No, ¿no es cierto? Ya, entonces, el sustantivo también tiene un género. Masculino cuando nombramos a los hombres, a los animales machos y a las cosas que se digan con él y con los. Y femenino cuando nombramos a las mujeres. Sí, cuando decimos mamá, madre, decimos arquitecta, ingeniera, profesora, licenciada, ¿no es cierto? ¿Se trata de qué? De mujeres. Señorita, María. Y cuando decimos, por ejemplo, la profesora, la licenciada, la María, la niña, la señorita, ¿no es cierto? ¿Con qué? Utilizamos el la. Y ahí puedo utilizar en ese género cuando digo, por ejemplo, la naranja, la papaya, la mesa. Podré decir yo el mesa, el naranja, el papaya. No, no es cierto. Entonces, mire, hay dos géneros que diferencian a los sustantivos. Para nombrar a las personas, hombres, animales, machos y las cosas que sean con él o con los, es el género masculino. Y el sustantivo femenino, cuando nombramos a las mujercitas, a las hembritas, cuando son animales, y a las cosas que se digan con la y con las. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces realizamos un ejercicio y otro que mandé a la casa en la que ustedes tenían que parear para identificar concretamente lo que es el género del sustantivo. Entonces, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es la palabra que nombra a las personas, que nombran a los animales y que nombran las cosas. Y que tiene los sustantivos, ¿sí? Nombran o especifican o aclaran en dos géneros. El género masculino y el género femenino. Y cuando yo quiero determinar en alguna cosa qué género es, le antepongo el artículo el o los cuando es masculino y la y las cuando es femenino, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hasta ahí espero que esté claro, ¿sí? Eso es lo que les di hoy día y estoy a ustedes poniéndoles, reforzándole el conocimiento para que volvamos a leer esa partecita del libro y entender y comprender, ¿ya? Pero ahora quiero irme más allácito para indicar, ¿sí? Para indicar, en este caso, un poquito de ortografía, porque hay muchas veces que nosotros nos equivocamos. Vamos a ver un poquito de ortografía, es decir, cómo se escriben bien las palabras. Hay algunas palabras que nosotros escuchamos y no le podemos escribir. Entonces vamos a ver cuál es el uso de esta letrita. ¿Cómo se llama esta letra? M, ¿no es cierto? ¿Qué sonido tiene? Pero cuando se une con las vocales, ya sabemos que suena ma, me, mi, mo, mu, ¿ya? ¿Sí? Y si es que yo le antepongo la vocal antes de la M, entonces suena am, en, in, on y
am, em, im, om, ¿no es cierto? Entonces hay algunas palabras que van con M, especialmente cuando esta sílaba está antes de la letra P y antes de la letra B. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hablo antes de la P, digo, me voy a ir de paseo al campo. Ahí está, campo, ¿no es cierto? O antes de la B, cuando digo voy a tocar el tambor, ambor. O toca el timbre, imbre. Ahí está, ¿no es cierto? O si no, me voy a poner el sombrero, ¿ya? Entonces, todas las palabritas, todas, absolutamente todas, que tienen esta sílaba, esta, y están antes de la P y la B, se escriben con M. Yo no puedo poner tambor con N. Digo tambor, campo, ¿cierto? Sombrero, sombrilla. Muy bien. Entonces, vamos a abrir el libro en la página 40. Igual conmigo van a leer. Abran el libro en la página 40. Ahí está. ¿Sí? Y voy a leer. Ahí me dice, lea el texto y subrayo las palabras que tienen las letras MP, ¿cierto? En este caso serían la M antes de la P, ¿ya? ¿Cierto? Entonces voy a leer, ahí dice así. Así es Thor. Está hablando de un pesito que se llama Thor. Thor, si es nombre de un animal, entonces es un sustantivo, ¿no es cierto? Es un sustantivo. Entonces dice, así es Thor. Thor es mi perro, campeón. Me despierta muy temprano y antes de que toque la campana, lo saco a jugar al campo. Me acompaña desde que empiece el día y no me cambia ni por un bombón. ¿Sí? Así tenemos que leer. Repito, así es Thor. Thor es mi perro campeón. Me despierta muy temprano y antes de que toque la campana, lo saco a jugar al campo. Me acompaña desde que empiece el día y no me cambia ni por un bombón. ¿Qué me pide? Que subraye, dice todas las palabritas que tiene MP, ¿no es cierto? Voy a tomar un lapicito y voy a ir leyendo. Thor es mi perro campeón. Aquí está, vean. Campeón. Subrayo, ¿cierto? Subrayo. ¿Por qué? Porque aquí está la letra M y la letra P, ¿no es cierto? Y eso es lo que me está pidiendo acá. Sigo leyendo. Me despierta muy temprano. Aquí también está la M y la P. Subrayo, temprano. Antes de que toque la campana. Ahí también está la M y la P. Lo saco a jugar al campo. Aquí está hay otra palabra. Campo. Me acompaña. Otra palabra que tiene MP. Desde que empieza MP. El día y no me cambia MB. Ni por un bombón MB. ¿Sí ven? He subrayado entonces las palabritas que están ahí. Ahora, una vez que ya subrayé y veo cómo se escribe, en mi cuadernito voy a copiar esas palabras. Campeón, pero tengo que leer y escribir. Para acordarme que antes de la P va la M. Campeón. Temprano. Campana. Campo. Empieza, cambia y bombón. Y voy a hacer oraciones con esas palabritas. Escribo una oración. Por ejemplo, con campeón. ¿Cómo será la oración? Mi perro es un campeón. Mi hermano es un campeón. Mi hermana
A ver, mi papá es un campeón en el vóley. ¿Ya? La otra palabra. Muy temprano se levanta mi abuelito, se despierta mi abuelito. Otra oración. Con campana. La campana de la iglesia suena por la mañana. ¿Sí? Este domingo iremos al campo de paseo. ¿Sí? Me acompañará mi abuelita a comprar los juguetes. Empieza el día rezando, saludando. ¿Sí? Entonces, con todas esas palabritas que tienen M antes de P y M antes de B, vamos a realizar oraciones. Realizamos la siguiente actividad. Escribo las oraciones reemplazando los dibujos por las palabras. Y ahí dice, la lámpara tiene un foco, ¿no es cierto? Aquí está el dibujo. Entonces voy a escribir la palabra lámpara tiene un foco y escribo acá, ¿no es cierto? Acá dice, el bombero toca la campana. Y voy a escribir acá el bombero toca la campana. Entonces miren, ahí estoy poniendo en práctica ya las palabras que tienen M antes de P, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Encuentro las palabras MP y MB de esta sopa de letras y escribo. Por ejemplo, hombre, ¿sí? Escribo. En la otra, ¿qué dice? Embudo, escribo. Vayan buscando ustedes. Campo, timbre y campesino. Y escribimos al lado, en esa sopa de letras, ¿ya? ¿Sí? Esa es la actividad entonces que vamos a realizar en la casita. Por favor, lo que me interesa es que lean y realicen ustedes mismos estas actividades. ¿Entendido, mis queridos? Muy bien. Suerte, buen día, a trabajar entonces. Ya les envío las actividades.